¿Por qué Qatar es el país más rico del mundo? Vamos con la información de lo que está pasando en Qatar y por qué este país se ha convertido en el país más rico del mundo. Cuando preguntas a las personas cuál es el país más rico del mundo, normalmente dicen Suiza, Noruega. Algunas ocasiones también mencionan a Qatar, pero normalmente es Singapur, Luxemburgo, Mónaco, entre otros países del mundo. Pero ya en algunos resultados de indicadores de riqueza empieza Qatar a aparecer en los primeros lugares, incluso en el primer lugar. ¿Te imaginas que la persona que menos gana aproximadamente $5,000 al mes, unos 100,000 pesos mexicanos mensuales? Ese sería el promedio de lo que ganan los catarís. Habrá alguna que otra gente que gane un poquito menos, pero una buena parte gana mucho más. Qatar, a pesar de ser un desierto, de tener camellos, de tener pocos recursos en cuanto a biodiversidad y otros temas, tiene grandes cantidades de petróleo. A pesar del país que es muy pequeño, tiene el 13% de las reservas globales en gas natural. La reserva comprobada de gas natural en Qatar es de aproximadamente 25 billones de metros cúbicos. Qatar en 2022 nada más exportó aproximadamente 77 millones de toneladas de gas natural licuado. Los ingresos de esas exportaciones aproximadamente se estiman en unos 100,000 millones de dólares. Aparte de eso, produce 1.5 millones de barriles de petróleo al día. Incluso en algunas ocasiones puede producir más. Los ingresos de exportaciones de petróleo fueron de alrededor de 40,000 millones de dólares. Todo esto está bajo fondos solidarios. Qatar Investment Authority tiene activos de gestión que superan los 450,000 millones de dólares y estos han invertido en propiedades de alto perfil como el edificio Shard en Londres, las empresas globales como Volkswagen, Berkeley, entre muchas otras empresas del mundo, equipos de fútbol y empresas de tecnología, de automóviles, de todo para diversificar sus ingresos. En 2023, el año pasado, el Producto Interno Bruto per cápita de Qatar es aproximadamente de $65,000. Con este dato, Qatar se pone en el número 1, el PIB más per cápita más alto del mundo. Qatar ha invertido más de 200,000 millones de dólares en infraestructura para la Copa Mundial que sucedió en 2022 y muchos de sus estadios no se van a volver a utilizar. De hecho, se desarmaron. Algunos de los estadios se van a armar en otros países pobres como un regalo de Qatar y otros simplemente se van a desarmar y punto. Así de harta lana tienen. Qatar invierte muchísimo en educación, el 3% de su Producto Interno Bruto, que pensando en los ingresos que tiene, pues es una buena cantidad. Los gastos en salud es aproximadamente del 2.2 del Producto Interno Bruto, con planes para aumentarlo en los próximos años. En el 2023, el Aeropuerto Internacional Hamad habría manejado unos 30 millones de pasajeros. Es considerado uno de los aeropuertos más modernos y de los más avanzados del mundo. Este es el aeropuerto de Qatar. Por lo menos esa es la vista exterior. La tasa de desempleo de Qatar es extremadamente baja, del 0.1%. Pero no solo eso, no es solamente un país con petróleo, con mucho dinero y con poquita gente. Qatar es un país que está invirtiendo muchísimo en la ciencia, en la tecnología, creando el Qatar Science and Technology Park, donde en ese lugar es una zona enorme que tomaron para atraer inversiones de negocios para tema científico y para tema tecnológico, al cual solamente en los últimos meses han llegado 1.5 mil millones de dólares desde que fue inaugurado. Desde que fue inaugurado ha tomado todavía mayores inversiones en aplicaciones, tecnologías. Ahí está cuando lo estaban construyendo, parte de este parque. Y este es el parque ya terminado. Qatar es parte de Asia, se encuentra en el Medio Oriente, junto a Arabia Saudita, como pueden ver, frente a Irán, también muy cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Estos son los Emiratos, Qatar, este es este pedazo. Vamos a poner este mapa, aquí lo divide un poco mejor, ahí está Emiratos Árabes, esto es Qatar, este pedazo, y después pegado ahí está Bahrein, ahí está Arabia Saudita, que está enorme, y frente al Golfo Pérsico está Irán. La población es muy pequeña, imagínense, grandes recursos pero poca población. 2.9 millones de personas son los que viven ahí a la estadística del año pasado. Pero de esos 2.9 millones,
solamente el 12% son de Qatar. Los demás son extranjeros o trabajadores temporales. Los ciudadanos son todavía mucho menor. La cantidad de ellos es muy poca y por eso pues, se considera que es uno de los países con mayor riqueza, porque pues imagínense, ese dinero repartido entre esa poca población y de por sí pocos cataríes, pues es una cantidad impresionante. La mayoría de la población que vive en Qatar son extranjeros, sobre todo de India, Nepal, Bangladesh y Filipinas, así también como otros países árabes. El tamaño no es muy grande, es de aproximadamente 11.586 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Connecticut, el estado de Estados Unidos, o la mitad del tamaño de Kuwait. Ya de por sí Kuwait es pequeño, bueno, esta es la mitad de Kuwait. La densidad de la población es de 250 personas por kilómetro cuadrado. El crecimiento poblacional es rápido, pero sobre todo por los trabajadores migrantes. ¿Quiénes son los principales socios comerciales con los que más intercambia gas y otros productos, así como petróleo? Corea del Sur, Japón, India, China y la Unión Europea son los principales clientes del gobierno catarí, bueno, del país más bien. Ahora, no es el país con más Producto Interno Bruto per cápita. El Luxemburgo es casi el doble, de $100,000. Qatar es de $65,000. Singapur de $70,000, Noruega de $75,000 y Estados Unidos de $65,000. Pero aseguran que por otras condiciones de vida, Qatar seguiría estando en número uno a pesar de que suena, oye, pues es que no es que es el número uno del mundo en cuanto a riqueza, sí, porque si tú en Noruega ganas $75,000 por año, casi la mitad se te va a ir en impuestos. En Qatar no existen los impuestos. No hay impuestos sobre sueldos, no hay impuestos sobre salarios. Solamente algunos tipos de negocios o de empresas tienen un porcentaje del 10% de impuestos. Aún así, es muy bajo comparado con el 40 o el 50% de los impuestos que tienen en lugares como Noruega. También su sistema de salud es de los más avanzados del mundo y también es accesible para todos los ciudadanos. Eso sí, también hay algunas situaciones que no es para todos. Por ejemplo, la religión oficial es el Islam, es predominante. Y esto implica que hay ciertas reglas que no son aceptadas por muchísimas personas, evidentemente. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés es ampliamente utilizado en la educación y también en los negocios. Gracias a que hay una gran cantidad de trabajadores extranjeros, Qatar cada vez se vuelve más abierto a otras culturas. Aún así, evidentemente hay problemas y atacan mucho los derechos LGTB. También, evidentemente, hay una cultura muy machista. Al ser un país petrolero, es uno de los países que más utiliza automóviles de petróleo, vamos, de gasolina. Aquí nos podemos dar una idea de por qué es un país tan rico. Pocos impuestos, mucha gente invirtiendo, tiene una gran riqueza natural que es el petróleo y el gas, poca población. Pero también tiene su lado negativo. Como le digo, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y pueden ser castigadas severamente, lo que crea un entorno muy difícil para la comunidad LGTB. Leyes y normas sociales que son muy estrictas en cuanto a vestimenta, comportamiento en público, incluso en cómo se relaciona una mujer y un hombre también tienen sus reglas bastante duras. Hay una gran desigualdad entre los ciudadanos cataríes y los extranjeros. Existe una marcada desigualdad entre los ciudadanos cataríes y la gran población mayoría de extranjeros que obviamente no gozan de los mismos beneficios y de las mismas protecciones. Y aunque ha habido avances en el tema de los derechos de la mujer, aún enfrentan desigualdad significativa entre las oportunidades para los hombres y las oportunidades para las mujeres. Y aunque el panorama para Qatar es muy positivo en temas de seguridad, en temas de economía, tiene todavía panoramas y desafíos muy grandes en cuanto a su apertura cultural hacia el mundo. Y aquí, bueno, pues vienen las preguntas, las reflexiones, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Te irías a vivir a un país con estos beneficios, pero también con estos desafíos? ¿Crees que la posición global de Qatar frente a Irán, frente a países que constantemente están al borde de la guerra, podría traer problemas para los cataríes? ¿Crees que los grupos conservadores de Qatar
vayan a permitir aperturas culturales. Bueno, pues hay muchas dudas evidentemente, pero no deja de ser un país interesante, un país que es considerado ahora el más rico del mundo, al menos en muchos indicadores. Lo que podemos asegurar es que al menos está en el top 10, pero es de verdad alucinante y bueno, pues quería traerte esta información. Que estés muy bien, nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.